Excelente. Muchísimas gracias, Nata, por la presentación. Gracias, Catalina. Gracias, KCD. Gracias a todo el equipo por este evento fantástico y para poder hablar de un tema tan importante, tan necesario, que es la diversidad e inclusión en esos espacios de tecnología, ¿no? Y yo creo que no es posible hablar de tecnología si no hablamos de los gigantes, que es Apple, Microsoft, Google, Oracle, que realmente son esas empresas que realmente realizan trabajos muy potentes en temas de diversidad y que nos apoyan fuertemente en los últimos 10 años en implementación de planes de diversidad e inclusión para la contratación de más mujeres, a grupos subrepresentados como las minorías raciales y también la comunidad LGBTQIA+. Entonces, ese trabajo de esas empresas ha aumentado considerablemente su inversión en diversidad e inclusión a través de esos trabajos, de esos proyectos, ¿no? Entonces, los programas de diversidad e inclusión buscan diversificar el talento. ¿Para qué? Para mejorar sus productos, pero también para trabajar la creatividad y la innovación. Entonces, todas esas empresas han logrado mejorar sus productos, pero también la diversidad e inclusión ha ayudado a mejorar sus prácticas laborales. ¿Para qué? Para que puedan ser más inclusivas. Entonces, la mayor inversión que hacen esas empresas, esos gigantes, es en términos de contratación con base en diversidad e inclusión. Porque los equipos de recursos humanos son el gran filtro de esas empresas. El trabajo de sensibilización de los equipos es crucial para que los espacios corporativos sean más pluriculturales, equitativos y respetuosos. Esos programas hacen que los productos sean más innovadores, pero también para una audiencia mucho más amplia. Para que se den cuenta, en Perú, por ejemplo, donde radico yo, un 54% de la población es de mujeres. En Chile, por ejemplo, un 19% de la población es de la comunidad LGBTQIA+. Y en la Gran Colombia, dentro de los 50 millones de personas que hay, un 9.3 se reconoce como afrodescendientes. Entonces, tiene mucho sentido hablar para esas personas, pero trabajar para esas personas, ¿cierto? Entonces, les cuento rápidamente una historia de la copresidenta del programa Women Apple, que es Praya Sumal. Ella es gerente senior y cuando se unió a Apple para trabajar en el primer iPhone, Praya ha visto el poder de la comunicación en acción. ¿Por qué? Porque este programa que ha realizado Apple para mujeres en el Valle de Santa Clara, en Estados Unidos, y que abarca un grupo que se llama Diversity Network Association, dirigido por empleados, para empleadas y con mentoría directa de Apple. Y esos equipos se esfuerzan para ampliar la diversidad y para poder apoyar el desarrollo profesional de las mujeres. Entonces, Apple tuvo a nivel global en los últimos 9 años como resultado un aumento desde estos programas, implementación de estos programas, un aumento de un 11% en términos de mujer en cargos de liderazgo y también casi un 20% en contratación de grupos subrepresentados como las personas afrodescendientes o las personas de la comunidad LGBT. Entonces, Praya cuenta que esos espacios de co-creación ayudaron a mejorar la creatividad, la innovación, el pensamiento colaborativo entre esos equipos diversos, pero también ha desencadenado una mayor innovación. Entonces, Praya gestiona equipos de ingenieros de pruebas para asegurar que el software GPU de Apple siga siendo el mejor de su clase. Entonces, creo que este es un ejemplo concreto y muy potente de la importancia de la diversidad e inclusión dentro de las empresas. Nata. Súper interesante, Alexa. Y cuando hablamos nosotros también de diversidad e inclusión, porque yo soy de las que pienso que definitivamente lo único que nos separa a los seres humanos es la mentalidad. Y la mentalidad justamente es la que no nos lleva a nosotros a tomar decisiones que aporten a nuestro negocio, a nuestra iniciativa, a nuestro desarrollo tecnológico. Y yo quisiera preguntarle justamente a Cata, ¿cuáles han sido esos fracasos que ha tenido la tecnología y con relación a la diversidad e inclusión, Cata? Ay, me encanta la pregunta porque siempre hablamos de casos de éxito, pero no reconocemos los fracasos y definitivamente la tecnología
y las aplicaciones que se han sacado en los últimos años han tenido unos fracasos, pero monumentales, por no tener inclusión en el proceso de creación. Hay varios muy famosos, a ver, les voy a contar algunos, por ejemplo, el reconocimiento facial y de voz. Muchos sistemas de reconocimiento facial y de voz han sido criticados por no reconocer de manera correcta a personas de diferentes etnias, géneros y sobre todo acentos y colores. Los primeros procesos de reconocimiento facial tuvieron un problema muy, muy grande, estoy hablando ya hace varios años, en donde, claro, fueron creados por niños en Silicon Valley entre 25 y 35 años, gringos, blancos, y cuando sacaron el proceso de reconocimiento facial, toda la gente que era de color la reconocía como un simio. Ese fue uno de los fracasos más grandes en el proceso de creación debido a la falta de inclusión tecnológica. Pero además, cuando hablamos de las grandes corporaciones, también tenemos ejemplos impresionantes. Por ejemplo, el iPhone 4, en el proceso de creación, si uno lo cogía de una manera, o sea, usabas el celular de una manera muy particular que era para los zurdos, el teléfono perdía la señal, imagínate. ¿Y cuántas personas en el mundo son zurdas? Pero también si nos vamos a hablar de otros casos grandes, donde tenemos también grandes corporaciones, YouTube, por ejemplo, con la moderación automática de los videos. En el momento en el que los videos salían, ustedes saben que YouTube puede vetar algunos tipos de videos. Hubo un momento en el que los dialectos y lenguas minoritarias empezaron a bloquear porque el sistema no había sido entrenado adecuadamente para entenderlos. Imagínense, estamos hablando de YouTube. Otro ejemplo que me encanta es el de Amazon, porque Amazon hace algunos años empezó a usar inteligencia artificial para sus procesos de contratación y se dieron cuenta que había un sesgo contra las mujeres y les tocó cambiar absolutamente todo su proceso interno. Otro ejemplo que también me encanta y que salió en la pandemia, Tinder versus Bumble. Todos sabemos cuáles son estas aplicaciones de citas en línea. Tinder hablaba muchísimo del proceso ¿cómo se dice? De filtreo, de coqueteo masculino, y me di cuenta que era muy masculino este proceso, y aparece Bumble, en donde es todo el opuesto. Finalmente somos 50% mujeres, 50% hombres, y Tinder se estaba perdiendo de todo ese approach femenino a lo que es coquetear de pronto en línea con alguna persona. Entonces, esos han sido casos que han sido muy nombrados en el mundo, en donde la tecnología, por no tener ese proceso de inclusión y diversidad en los aspectos de desarrollo desde el inicio, se ha perdido de tener el 50%, el 100% de la población. Finalmente, cuando nosotros sacamos un producto al mercado, si no estamos pensando en que tenemos un mundo diverso afuera, pues estamos perdiéndonos, lo que les digo, del 100% de lo que pueden ser nuestros clientes a futuro. Total, Cata. Me encanta abordar ese tema porque los latinos, sobre todo, tenemos que aprender a capitalizar el error, porque a nosotros nos avergüenza, nos aplasta, nos parece que eso es lo más horrible, nos escondemos. Pero yo siempre he tenido una frase, y es que tu aprendizaje es mi aprendizaje, y hay que empezar a contar cuáles son esos errores para también aprender. Y solamente en el error evolucionamos, solamente si metemos la pata es como salimos adelante. Definitivamente este tipo de errores en la tecnología pues nos lleva a abrir un espectro más poderoso para poder tomar mejores decisiones más adelante. No, y ahí es cuando nos damos cuenta, Nati, que uno dice, no, no sé, la compañía de software en Cali, chiquitica, de 10 personas, no pensó en. No, nos estamos dando cuenta que Microsoft, Apple, Twitter también tuvo un error garrafal con un chatbot que tenía en Microsoft, con un chatbot que tenía en Twitter. Lo lograron manipular y empezó a contestar de manera súper agresiva. Entonces, hay unos ejemplos espectaculares, y lo que tú dices, de los errores es cuando realmente estamos aprendiendo y qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que no se tiene que hacer. Totalmente. Y eso me lleva a otra pregunta, Cata, y es, ¿por qué existen estas barreras y cómo podemos nosotros superarlas? Esas barreras y esos desafíos, porque no es fácil pensar desde el otro, porque yo no estoy viviendo lo que él está viviendo. ¿Cómo podemos nosotros poder abordar esos desafíos? Ale, ¿quieres darle tú?
Sí, sí, vamos por ahí. Yo creo que esta pregunta es súper interesante, Nata. Y esas barreras, esos desafíos, como comentaron hasta el momento, son súper importantes atravesarlos. ¿Por qué? Porque a partir de ahí nos vamos dando cuenta a dónde tenemos que desarrollar, dónde tenemos que mejorar, ¿no? Entonces, yo creo que son cuatro ejes importantes para el tema de afrontar estos desafíos. Y el primero yo creo que está muy relacionado a la contratación de personas de diferentes géneros, de diferentes etnias dentro de las empresas, ¿no? ¿Por qué? Porque no es solamente bueno para las personas, pero también es bueno para los negocios. De acuerdo a Laboratoria, que es una empresa muy poderosa acá en Perú, que justamente trabaja para mujeres en el tema de tecnología, cuenta que por lo menos un 21% de las empresas con diversidad de género tienen más probabilidad de superar a sus pares en la industria. Entonces, tiene ahí esa ventaja, ¿no? Y un 33% de esas empresas con equipos ejecutivos étnicamente diversos, con equidad de género, tienen más probabilidades de superar a sus pares en rentabilidad. Porque sabemos, estamos hablando de empresas, y cuando hablamos de diversidad, los empresarios, las empresarias piensan, ok, ¿qué voy a ganar con eso? ¿No? Entonces, otro eje súper importante, el segundo, es concientizar a los equipos sobre los sesgos inconscientes. Estos prejuicios que desde pequeñas estamos acostumbrados a naturalizarlos, y eso viene desde nuestras experiencias de vida, porque lo social es súper importante entender, lo social y lo cultural es muy importante para entender todas esas barreras, ¿no? Entonces, abordar esos sesgos inconscientes, crear entornos exitosos, diversos, inclusivos, que las personas son diferentes y los prejuicios también son, ¿no? Entonces, abordar los sesgos de manera clara y abierta, y es necesario para que esos colaboradores entiendan y se sienten escuchados y bienvenidos en esos espacios, ¿no? Entonces, la empresa, bueno, yo como consultoría en diversidad e inclusión tengo experiencia y veo cómo es importante asegurar que todas las personas sean conscientes de cuáles son esos prejuicios que realizamos dentro de las empresas y el lugar del trabajo, ¿no? Y cómo evitar que estos sesgos inconscientes afecten a nuestras decisiones y nuestras actitudes diarias. Es un tema del día a día. Entonces, de esta forma, se puede crear una atmósfera más abierta a aceptar a estas nuevas iniciativas. Como tercer eje súper importante es fundamental implementar programas de diversidad e inclusión. Las organizaciones que invierten en capacitaciones crean procesos y adoptan valores y fuerza para poder trabajar con esos equipos, para poder mejorar esa calidad de relaciones interpersonales y mejorar este constante cambio que además en el campo de la tecnología, que la velocidad es a 1000 por hora, entonces necesitamos realmente beneficiarnos de esto, ¿no? ¿Y cómo las empresas hacen eso? Con cronogramas, charlas, capacitaciones, workshops, espacios de diálogo entre colaboradores y colaboradoras, reestruturación de la comunicación interna, medición del clima laboral. Es fundamental que las empresas midan esos resultados cuando hablamos de implementación de programas de diversidad e inclusión, porque medir la inclusión es fundamental para avanzar en materia de estos programas de diversidad e inclusión, pero solamente un tercio de las empresas que aplican esos programas hacen un seguimiento. Y ustedes saben, lo que no medimos no existe, ¿verdad? Entonces, desglosar los datos con perspectiva de género o cualquier otro tipo de diversidad que se desee medir, identificar patrones repetitivos y poder implementar mejorías, ¿no? Entonces, una empresa que lleva el registro de la data de acciones en diversidad e inclusión puede ajustar continuamente las estrategias y tomar decisiones mucho más inteligentes. Como dice la CEO de Accenture, Julie Sweet, ella dice que si los líderes priorizan una cultura de igualdad ahora, verán que hacerlo ayuda a generar resultados financieros que quieren y necesitan. Yo creo que eso contesta bien la pregunta, Nata. Totalmente, muy profunda. ¿Y Cata, qué opina acerca de los desafíos? Mira, yo no puedo evitar mi background de marketing y comunicaciones, y hay una de las cosas que a mí me parece que funciona muy bien en las organizaciones de las multinacionales donde he trabajado, y es establecer canales de comunicación abiertos. Creo que crear espacios en donde la comunicación sea de doble vía es importantísimo,
donde tú puedas entender preocupaciones, sugerencias, o sea, nos hemos centrado y yo creo que la pandemia nos enseñó a eso. Las compañías venían muy enfocadas a estas son mis políticas y el que quiera trabajar aquí bien y el que no quiera trabajar, pues muy bien, chao, se fue. Yo creo que la pandemia nos enseñó que las organizaciones funcionan por sus empleados, funcionan por las personas que están trabajando dentro de la empresa y que si no entendemos cuáles son sus preocupaciones, sus sugerencias y qué es lo que tenemos, si no hay una retroalimentación ahí, tenemos un problema grave. Entonces creo que ese es uno de los temas importantísimos y el otro es promover el equilibrio entre trabajo y vida personal. Si no reconocemos la importancia de estas dos cosas, la verdad es que los empleados van a buscarlos en otros lugares. Entonces, tener políticas flexibles de trabajo, opciones de horario flexible y programas de bienestar que aborden las necesidades individuales de los empleados, creo que es importantísimo y complementaría con lo que dijo Ale, que creo que es lo más importante que toca tener en cuenta. Siempre tener al empleado como punto focal, creo que es una de las cosas que aprendimos en la pandemia y que no podemos dejar de olvidar. Totalmente. Y yo quisiera ahí aportar algo pequeñito, nosotros como desarrolladores, como personas que estamos implementando ese tipo de cosas, hay una corresponsabilidad grandísima. Y nosotros como individuos tenemos que también planear estrategias para esos desafíos. Por ejemplo, podemos nutrir y hidratar nuestra mente si permanentemente nos empezamos a familiarizar con información distinta, con formas de ser distintas, conversar con personas que son totalmente opuestas a mí, porque eso ya nosotros empezamos a tener una apertura más propositiva con respecto a esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hay una pregunta por acá. Yo quisiera que Mati, pero no lo oímos. No, espérate que ya. Tampoco me ven. Para allá, que me Eso. Yo aquí estoy. Hola. ¿Me escuchan? Hola. Uy, pero, bueno, estoy como aquí. Sí, es que Ya, aquí. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos. Buenos días por acá. Me presento. Mi nombre es Javier Casera. Soy gerente general de Jano, una plataforma inclusiva que conecta a personas sordas y personas oyentes en diferentes contextos cotidianos. Mi pregunta es precisamente eso. Yo he tenido el inconveniente, y agregando lo que están diciendo, la parte de educación para que las empresas entiendan el tema de inclusión y accesibilidad, no solamente para las personas con discapacidad, sino para las personas diversas, afro o que tienen algún tipo de condición. ¿Cómo hacer para que las empresas empiecen a adoptar este tipo de ajustes razonables o empiecen a capacitarse en temas de inclusión y accesibilidad? ¿Por qué? Porque posiblemente no lo hacen, uno, por el desconocimiento y dos, precisamente porque no saben si llega una persona afro o llega una persona con discapacidad, pues no saben qué va a pasar después de. Es decir, lo podemos adoptar y lo podemos agregar dentro de un pequeño porcentaje dentro de nuestra empresa, pero no todo el espacio va a ser accesible para él o no va a ser inclusiva en todo el espacio. Nosotros nos enfocamos en solamente, como le colocamos la lengua de señas en un espacio, pues ya nosotros somos accesibles e inclusivos, pero hay que ver que el exceso o la inclusión es mucho más allá. ¿Cómo hacer que las empresas entonces generen todos estos productos o todo su portafolio pues sea accesible para que la empresa o la persona pues pueda incluirse dentro de la sociedad? ¿Quién quiere responder, chicas? Qué rico tenerte acá, Javier, bienvenida. Sí, si quieres, bueno, yo creo que, no sé cómo llama nuestro amigo, pero... No alcanzamos a oír tu nombre, se nos cortó preciso cuando te estabas presentando. Javier, qué gusto. De un emprendimiento que es una nota que se llama Hanu, que fue ganador, creo que de un evento de startups en startups. Sí, es una startup poderosísima y que es abanderada en tema de inclusión. Cualquier tipo, no, un tipo de inclusión específico, ¿cierto? Para personas sordas. Para personas sordas. Fantástico, fantástico. Qué importante trabajo. Les felicito por realizar esa chamba, como se dice en Perú. Y justamente, Javier, no sé si ustedes ya tienen un comité de diversidad e inclusión dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque justamente el comité de diversidad e inclusión es el equipo responsable por realmente medir esa demografía, medir la cantidad de personas en los grupos sociales, las personas con discapacidad y poder trabajar junto de la mano del equipo de recursos humanos, ¿no?
¿Por qué? Porque una vez que tengo este comité, que es este grupo dentro de los grupos, no sé la cantidad de trabajadores, trabajadoras que también lo tienen, esos equipos van a empezar a desarrollar esas políticas internas. Y hay una serie de políticas que se pueden implementar, ¿no? Como yo comenté anteriormente, ¿no? Tanto en temas de ergonomía, tanto en temas de acceso a los espacios, tanto en tema de los prejuicios, que gran parte de las personas que son de diferentes, tienen diferentes etnias, diferentes géneros, diferentes identidades, diferentes necesidades, diferentes capacidades o incapacidades, esos grupos tienen que armar y estudiar a esos equipos. ¿Para qué? Para que realmente la cultura sea inclusiva, ¿no? Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque no sé si ustedes ya escucharon, pero ahora hay un ISO, el ISO 30415, es un ISO que justamente está relacionado a gestión humana y diversidad e inclusión. Este ISO viene al mundo para probar que el tema de la diversidad, además de ser un movimiento social que decimos, pero también está apoyado en normas y leyes, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es estudiar mucho y más que nada conversar con esos equipos. ¿Cuál es la necesidad que tienen? ¿Qué necesitan? Porque podemos hacer muchas cosas, pero nosotras, desde nuestros privilegios, como sabemos nuestros privilegios, darnos cuenta de nuestros privilegios, pero también escuchar lo que esos colaboradoras tienen a decir y co-crear políticas internas que enfocan en el respeto mutuo y esas relaciones interpersonales, ¿no? Ok. Yo Cata, ¿qué opinas? entendí que parte de la pregunta es cómo convencer a esas empresas para que tengan gente diversa. ¿Sí es correcto? Así es, así es. Listo. Entonces, yo creo que ahí se tiene uno que ir a la data y a los estudios. Hay un estudio de McKinsey que a mí me encanta y lo digo en todas mis charlas y lo repito y no me canso y parece que trabajar en McKinsey, pero dice que las empresas con mayor diversidad de género tienen un 25% más de probabilidades de experimentar una rentabilidad superior a la media. 25% más. O sea, imagínense, estamos hablando de presupuesto, estamos hablando de plata, no estamos hablando de una moda ni estamos hablando de una tendencia. ¿Quién logra incrementar su presupuesto de ventas, por ejemplo, en un 25% más? ¿Qué compañía logra solamente con un cambio interno de diversidad logra incrementar su presupuesto? Es muy difícil si nosotros no hacemos un cambio, incrementar un presupuesto. Todos los que manejamos presupuestos sabemos que incrementar plata es bien complicado. Entonces, si logramos con un cambio de inclusión y diversidad manejar ese 25%, yo creo que ahí tenemos a la compañía y al CEO y a la junta directiva convencidos. Entonces yo creo que ese es uno de los primeros approaches. Tenemos que pensar también que debajo de nosotros viene toda esta, ustedes son mucho más chiquitos que yo los que veo en la foto, pero vienen toda esta masa de millennials que necesitan empezar a trabajar y que están exigiéndole a las compañías una filosofía totalmente distinta. PricewaterhouseCoopers sacó un estudio el año pasado que dice que los millennials buscan empleadores con un sólido historial de diversidad. El 85% dice que esto es importante para ellos cuando van a buscar trabajo. Entonces aquí ya no estamos hablando solamente de un tema, lo que les decía, de moda o de plata, sino de reputación. Y yo creo que aquí entra otra cosa que a las compañías y a todos nos importa muchísimo. Ya no solamente es la marca de la compañía, sino la marca personal. Si tú logras tener una buena reputación en la industria en la que te estás moviendo y lo logras hacer a través de la diversidad y la inclusión, estás llamando a toda esta masa que viene debajo de nosotros a trabajar, que están exigiéndole a las compañías ya un buen historial de diversidad e inclusión. Entonces yo creo que ahí hay dos temas súper importantes. Uno, que es rentabilidad, no es una moda, y el otro, el tema reputacional, que a las compañías les importa muchísimo. Entonces yo por esos dos lados les vendería el proceso de inclusión y diversidad dentro de una compañía. Me encanta esas cifras, me encantan esos aportes, Alexa y Cata, para terminar de hacer ya el cierre de este espacio. Mañana tenemos una charla que se llama Verde a la mente de la gente, Javier y todos súper invitados, porque justamente vamos a entender cuáles son los miedos que tiene una persona para entender cuáles son esas barreras que tiene frente a esas elecciones que debería hacer. ¿Cuál es el miedo de la empresa para no elegir la diversidad? Hay cifras y datos, como lo dice Cata, que hace esos puentes, esos acercamientos para que tomen esa decisión.
Alexa, mil gracias, honrada de tenerlas acá en este espacio. A todos ustedes, mil gracias también por asistir y los invitamos pues a que disfruten de toda la jugosa agenda de KCD Colombia 2023. Un abrazo, chicas. Venga, yo me pongo acá en la cámara como para... Un abrazo grande. Gracias también a los que finalmente nos acompañaron. Un abrazo grande. A ustedes, Nati, a la comunidad, mil gracias. Y lo que necesiten, creo que Alexa y a mí nos consiguen muy fácil en LinkedIn o en cualquier red social. Entonces, pues aquí seguimos en contacto. Por favor. Gracias y éxitos. Que sea, ya es un éxito. Aplausos. Vale, un abrazo grande. Chao.